Eran las 9:47 de la mañana cuando Arturo Morales entró en el vestíbulo de mármol impecable del Banco Central Metropolitano, con un gran saco de arpillera colgado al hombro. Su camisa de franela descolorida le quedaba holgada sobre su frágil complexión, y sus botas desgastadas resonaban torpemente en el suelo pulido. Las conversaciones cesaron. Las miradas se entrecerraron. Un guardia de seguridad, instintivamente, puso una mano en su pistolera. Arturo no se inmutó. Se acercó al mostrador de recepción, el saco balanceándose a cada paso, y con calma pidió ver al director de la sucursal. La recepcionista vaciló, apenas disimulando una sonrisa burlona. «Señor, ¿tiene una cita?» Arturo asintió. «No, pero querrán oír lo que tengo que decir. Soy el dueño de este banco». Estalló la risa. Un joven con un traje a medida resopló tan fuerte que casi se atraganta con su café con leche. «¿Usted es el dueño de este banco?», se mofó. «Claro, y yo soy el rey de España». Arturo permaneció allí, en silencio, con la mirada firme, tan tranquilo como un hombre que sabía algo que ellos ignoraban. En menos de una hora, cada una de las personas que se rieron enmudecería, no por la fuerza, sino por la verdad y el arrepentimiento. Porque Arturo no estaba loco. Tenía razón. Y el saco que llevaba contenía una historia que reescribiría cada suposición que alguna vez habían hecho. Antes de revelar la verdad que dejó a todo un banco en silencio, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Estas son historias reales que no quieren que escuches. Crudas, poderosas, inolvidables. Únete a una comunidad que ve lo que otros ignoran. No te pierdas lo que viene. Está más cerca de lo que crees. Arturo Morales nació en 1953 en un rincón perdido de Andalucía. El tipo de lugar donde los sueños eran pequeños porque la supervivencia era lo primero. Su madre, Marta, trabajaba como empleada doméstica para familias adineradas y lo crió sola después de que su padre desapareciera antes de que Arturo aprendiera a caminar. Vivían en una casa de una sola habitación, con un techo de hojalata que repiqueteaba como disparos cada vez que llovía. Nunca pasó del 7º grado, no porque no pudiera aprender, sino porque tenía que trabajar. A los 10 años recogía botellas de vidrio y chatarra antes del amanecer. A los 15, transportaba cartones en un carrito de mano por las polvorientas calles de Sevilla. La vida endureció sus manos, pero no su corazón. Arturo amaba leer. Encontraba periódicos y revistas desechados en los contenedores de basura y los leía de cabo a rabo. Secciones de finanzas, artículos de opinión, noticias de negocios. No siempre lo entendía todo, pero seguía leyendo. Se sentaba en los bordillos y se repetía los titulares como si fueran oraciones. Creía en algo que la mayoría había perdido, que el conocimiento, la dignidad y la perseverancia silenciosa aún podían significar algo en un mundo que a menudo se negaba a verlo. Nunca mendigó, nunca robó. Cada céntimo que ganaba lo ahorraba, a veces escondido bajo las tablas del suelo, a veces envuelto en latas de café. Pasaron décadas y el mundo cambió, pero Arturo permaneció, inadvertido, subestimado, invisible. No tenía traje, no tenía coche, pero poseía algo más poderoso. Un propósito que había echado raíces en él cuando vio a su madre humillada por intentar cobrar su propio cheque de pago. Ella susurró esa noche: «Pueden quitarte todo, hijo, pero nunca dejes que te quiten la dignidad». Arturo nunca lo olvidó. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero soñaba con construir algo que nadie pudiera arrebatarle. Un lugar del que gente como su madre no fuera expulsada entre risas. Un lugar donde el respeto no fuera un lujo. Y así, durante 50 años, en silencio y en las sombras, construyó hacia ese sueño. Hasta que un día, con un saco al hombro, entró en la misma institución que una vez lo rechazó y dijo las palabras que nadie esperaba:
Soy el dueño de este banco. El sueño de Arturo no comenzó en un banco ni en un tribunal. Comenzó en una cocina, con su madre de pie sobre una olla de judías sirviendo, contándole historias de hombres sobre los que leía en las revistas que recogía después de limpiar. Estos señores, decía ella, poseen cosas, Arturo, tierras, edificios, bancos. No piden ayuda, la dan. ¿Me oyes, hijo? Esa es la diferencia. Esa idea echó raíces. No se trataba de ser rico, se trataba de no tener que suplicar, de crear algo que no pudiera ser arrebatado con una risa o una puerta cerrada. A lo largo de los años, Arturo siguió ahorrando. Cobraba cheques de las plantas de reciclaje y se quedaba solo con lo que necesitaba. El resto iba a parar a viejos tarros de cristal escondidos bajo tablas sueltas del suelo o dentro de enciclopedias ahuecadas. Cuando la biblioteca local cerró, pidió llevarse los libros de finanzas anticuados que nadie quería. Los leía cada noche bajo una bombilla parpadeante. Aprendió sobre el interés compuesto, las cooperativas de crédito, la reinversión comunitaria. Se enseñó a sí mismo lo que significaba la TAE, cómo los bancos prestan dinero, cómo obtienen beneficios. Cuanto más leía, más veía una dolorosa verdad. El sistema no estaba hecho para gente como él. Los dejaba fuera con reglas silenciosas y caras sonrientes. Así que juró construir algo diferente. Cuando tenía 60 y tantos años, encontró un edificio abandonado en un barrio humilde de Sevilla. Un antiguo banco que había cerrado durante la crisis de 2008. Ventanas rotas, pintura desconchada. Pero para Arturo, era oro. Reunió sus ahorros, compró la propiedad directamente en una venta privada y comenzó el lento y agotador trabajo de restauración. No tenía contratistas, tenía un martillo, una escalera y fe. Imaginó un pequeño banco de crédito comunitario que ofrecería préstamos a bajo interés a personas rechazadas por los bancos tradicionales. Sin crédito, no hay problema. Garantía, confiaría en el carácter. La gente pensaba que estaba loco. Los amigos le decían que disfrutara de su vejez, que quizás se mudara a una residencia de ancianos. Pero Arturo no había terminado. Registró el negocio con el nombre de Sociedad Cooperativa Nuevo Amanecer, pagando cada tasa en efectivo. Imprimió folletos. Se lo contó a los vecinos. Incluso consiguió un pequeño artículo en un periódico local. Pero nadie le prestó mucha atención hasta que fue a registrar su escritura y comenzó la resistencia. Porque alguien más también se había fijado en el viejo edificio, una corporación, una poderosa, y no les gustaba la idea de que un anciano desarrapado fuera dueño de lo que ellos creían que debía ser suyo. Arturo llegó temprano a la oficina del registro de la propiedad, vistiendo su ropa más limpia y sosteniendo una carpeta gastada con todos los documentos que tenía. Escritura de la propiedad, prueba de compra, recibos de impuestos, registro mercantil. Esperó pacientemente su turno con el corazón firme. Este era el momento, el reconocimiento oficial de que la sociedad cooperativa Nuevo Amanecer era real. Pero cuando entregó sus documentos, el funcionario entrecerró los ojos al mirar los papeles, luego a Arturo. «Señor, esta propiedad está bajo revisión. Hemos recibido una solicitud de interés corporativo alegando un derecho de titularidad previo». Arturo frunció el ceño. «Señorita, la compré legalmente, en efectivo, aquí mismo». Golpeó suavemente la escritura con un dedo calloso. «Entiendo, pero tendrá que hablar con el departamento legal». El departamento legal resultó ser un hombre parco en palabras con traje llamado Señor Jiménez, que representaba a una cadena bancaria nacional. Financiera del Sur S.A. Llevaban meses intentando readquirir el antiguo edificio, viendo potencial en la gentrificación del barrio. Pero Arturo se les había adelantado en la venta. Eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. De la noche a la mañana, Arturo comenzó a recibir cartas, notificaciones judiciales, alegaciones de que la venta original no era válida,
de que no cumplía con los requisitos de zonificación, de que su escritura podría ser fraudulenta. Inspectores locales aparecían sin previo aviso, encontrando peligros en el edificio. Cada paso adelante se encontraba con dos hacia atrás. Luego vinieron los susurros. «Ese viejo está loco. ¿Has oído que intenta abrir un banco? ¿Con qué dinero? Dicen que duerme allí». Incluso gente que creía conocer comenzó a evitarlo. Cuando entraba en las tiendas, los empleados lo vigilaban. Oía risitas cuando pasaba junto a los adolescentes. Una vez encontró las palabras «Rey del fraude» pintadas con aerosol en las ventanas tapiadas de su edificio. Aún así, siguió adelante. Una mañana apareció un hombre bien vestido. Ricardo Molina, un ejecutivo regional de Financiera del Sur. Fue educado, demasiado educado. Le ofreció a Arturo 200.000 euros en efectivo para que se marchara. «Permítanos limpiar este lugar, señor Morales», dijo con voz melosa. «Se jubilará cómodamente. No malgaste sus últimos años persiguiendo quimeras». Arturo lo miró. Luego miró el edificio detrás de ellos. «Esto no es una quimera. Este es mi legado». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «Entonces, supongo que nos veremos en los tribunales». Y así fue. Durante meses, Arturo estuvo sepultado en papeleo, audiencias, retrasos. El sistema que había estudiado durante décadas ahora se volvía con todo su peso contra él. Se presentaba a cada reunión solo, sin abogado, solo sus documentos y su resolución. Y mientras la ciudad ponía los ojos en blanco y las corporaciones afilaban sus cuchillos, Arturo, viejo, callado, olvidado, se preparaba para la lucha de su vida. El invierno en Sevilla fue más crudo de lo habitual ese año, y el frío se colaba por las grijas del antiguo edificio del banco como si intentara expulsar a Arturo. Se había mudado a la estructura después de que su modesto apartamento subiera el alquiler más allá de lo que podía permitirse, gracias a la misma gentrificación que intentaba borrarlo. Ahora dormía en un catre detrás de las ventanillas de los cajeros, envuelto en mantas donadas, su aliento visible en la oscuridad. Su comida provenía de refugios y las duchas eran un lujo. Aún así, cada mañana se afeitaba con una navaja desafilada y caminaba hasta el juzgado con sus documentos en la mano. Cada audiencia era igual: retrasos, objeciones, reprogramaciones. Los abogados de Financiera del Sur aparecían en tropel, con los maletines pulidos, los trajes más afilados que cuchillos. Arturo llegaba solo, en silencio, llevando la verdad en papeles arrugados. Nadie parecía escucharlo. Un día, una jueza echó un vistazo a su expediente y se rió entre dientes. «Señor Morales, ¿entiende siquiera estas reclamaciones legales?» Arturo se puso de pie con la espalda recta. «Entiendo que compré ese edificio de buena fe. Entiendo que cuando doy mi palabra significa algo». Una risa suave resonó desde el fondo de la sala. No fuerte, solo lo suficiente para hacerle saber lo que pensaban de él. Después del tribunal, caminó de regreso bajo un cielo gris. Un chico en bicicleta pasó y gritó: viejo! ¡Tu banco es una broma!». Esa noche, Arturo se sentó en el frío, agarrando la vieja Biblia de su madre. La hojeó, no buscando escrituras, sino la nota de ella, doblada entre los salmos y los proverbios. La había escrito antes de morir: «Si te cierran la puerta, entra por la ventana, y si cierran la ventana, cava un nuevo camino. No te detengas nunca, Arturo». Lloró, pero incluso sus lágrimas se habían secado con el tiempo. No solo estaba cansado, estaba agotado hasta los huesos. No había hablado con un amigo en semanas, se había convertido en un fantasma, se hablaba de él, se burlaban, pero nunca lo veían de verdad. Entonces llegó la noche en que su esperanza casi se rompió.
Fue después de un día particularmente brutal en el tribunal. La jueza había fallado a favor de una orden judicial temporal, lo que significaba que Arturo ya no podía trabajar legalmente en el edificio ni dentro de él hasta nueva revisión. Se quedó en las escaleras del juzgado, viendo cómo el cielo se volvía ceniza. Sus rodillas cedieron. Se sentó allí durante horas, ignorado por todos los transeúntes. Pensó en marcharse, en vender, en simplemente desaparecer. Pero antes de hacerlo, sucedió algo. Un coche se detuvo junto al edificio esa noche. Salió una mujer, joven, morena, vestida con vaqueros y una chaqueta de cuero. Llamó a la puerta principal tapiada. Arturo abrió lentamente, preparado para la confrontación. Pero la mujer solo sonrió. «Señor Morales, me llamo Isabel Campos, soy abogada y he leído todo sobre su caso». Él parpadeó. «Le creo», dijo ella. Esas 3 palabras golpearon más fuerte que las demandas, los grafitis, las burlas. Rompieron algo en él. No dolor esta vez, sino una rendija de luz. Isabel continuó. «Mi abuelo tuvo 3 trabajos y nunca pudo abrir una cuenta bancaria. Murió creyendo que gente como nosotros siempre seríamos extraños. Pero creo que se equivocaba. Creo que usted es la prueba de que se equivocaba». Arturo la miró fijamente, atónito, como si hubiera caído del cielo. «Quiero ayudar», añadió. «Gratis, si me lo permite». Y así, en la parte más fría de su viaje, cuando incluso la esperanza parecía haber hecho las maletas y haberse marchado, Arturo encontró una razón para seguir en pie. No porque no estuviera cansado, sino porque ya no estaba solo. Si esta historia ya está removiendo algo en ti, recuerdos, preguntas, quizás incluso ira, detente un momento. Dale me gusta al video. Deja un comentario abajo. Tu voz importa aquí. Cada vez que compartes, cada palabra ayuda a que historias como la de Arturo surjan del silencio. Porque a veces todo lo que se necesita es una voz para cambiarlo todo. La mañana siguiente se sintió diferente. Por primera vez en meses, Arturo no caminó solo hasta el juzgado. Isabel Campos caminaba a su lado, con el maletín firmemente sujeto, su paso lleno de determinación. Había pasado toda la noche revisando sus documentos, comprobando cada fecha, cada sello, cada firma. Y lo que encontró la dejó atónita. «Arturo», dijo, deteniéndolo en las escaleras del juzgado, «cometieron un error. Hay una cláusula en los documentos de embargo de la propiedad de 2009 que nunca aclararon con el ayuntamiento. Su compra no solo es legal, es a prueba de balas». Arturo no dijo una palabra, pero sus labios temblaron ligeramente, como si lucharan por contener sus emociones. Ese día en el tribunal, Isabel habló por él. Clara, segura, quirúrgica. Citó leyes de zonificación, precedentes, desmanteló el argumento de Financiera del Sur línea por línea. La sala del tribunal, acostumbrada a ignorar a Arturo, ahora se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Después de la audiencia, Arturo e Isabel se sentaron en el bordillo de afuera. «Luchas como si hubieras hecho esto toda tu vida», dijo Arturo. «Lo he hecho», respondió ella. «Solo que no sabía que importaría tanto». Arturo la miró, realmente la miró. En sus ojos vio a su madre. En su fuego vio una versión de sí mismo, más joven, intacta. Esa noche algo cambió dentro de él. Durante meses había luchado por obligación, orgullo, ira, pero ahora luchaba con esperanza. Limpió el viejo edificio, aunque legalmente no se le permitía trabajar adentro. Barrió los escalones. Volvió a pintar el letrero de madera. Sociedad Cooperativa Nuevo Amanecer. Lo colocó con orgullo en la ventana. La gente comenzó a pasar de nuevo, no para burlarse, sino para hacer preguntas, para ofrecer ayuda. Un joven artista pintó un mural de Arturo y su madre en el lateral del edificio. Un carpintero jubilado dejó herramientas.
Una adolescente dejó flores en la puerta con una nota. Mi mamá dice gracias. Arturo leyó esa nota 10 veces antes de doblarla y colocarla en la Biblia junto a la de su madre. Seguía siendo pobre. Seguía estando solo la mayoría de las noches. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no se sentía invisible. Porque ahora su lucha no era solo por un edificio, era por la dignidad, por las generaciones, por demostrar que incluso un hombre, sin nada más que un saco a la espalda, podía ser la piedra angular de algo más grande. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Arturo volvió a creer. La orden judicial fue levantada un mes después. Una jueza finalmente reconoció los errores en la reclamación de Financiera del Sur y permitió a Arturo reanudar su trabajo en el edificio. No era una victoria total, todavía no, pero era movimiento. Y para Arturo, el movimiento era suficiente. Él e Isabel estaban de pie en los escalones delanteros esa mañana, mirando la fachada de ladrillo maltrecha. ¿Listo?, preguntó ella. Arturo asintió. Llevo listo 50 años. El interior del edificio era un desastre. Manchas de agua en el techo, cableado expuesto, tablas del suelo podridas. Pero Arturo no veía daños, veía oportunidades. Cada clavo que martillaba, cada pared que reparaba, sentía que estaba reclamando un trozo de sí mismo. La noticia se extendió por el barrio. La gente comenzó a pasar, no por curiosidad, sino con un propósito. Un grupo de veteranos jubilados se ofreció a ayudar a reconstruir. Una mujer de la manzana de al lado traía el almuerzo cada 2 días. Los niños preguntaban si podían pintar. Arturo, el hombre invisible, se había convertido en un símbolo. No de caridad, sino de orgullo. Mientras Isabel se encargaba de la base legal, Arturo se centró en el corazón del proyecto. No quería una institución financiera fría. Quería un espacio con calidez, una sala comunitaria para clases de educación financiera, paredes revestidas de libros en lugar de anuncios, un lugar donde nadie sería rechazado por su aspecto o por el saldo de su bolsillo. Diseñó cada rincón él mismo. Esto, le decía a cualquiera que preguntara, no es solo un banco, es una segunda oportunidad. Una tarde, mientras fregaba años de mugre de la puerta principal, se acercó un hombre con traje, pulcro, educado. Señor Morales, soy del Departamento de Adquisiciones de Financiera del Sur. Me han enviado para hacerle una oferta final. Arturo ni siquiera levantó la vista. Está perdiendo el tiempo. El hombre sacó una carta de su chaqueta. 750,000. Esa es nuestra oferta. Márchese, no más demandas, no más estrés. Arturo se limpió las manos, tomó el sobre y lo sostuvo a contraluz. Luego, lentamente, lo partió por la mitad. No se puede comprar lo que nunca se ayudó a construir, dijo. El hombre se fue. Arturo se volvió hacia la puerta y siguió fregando. No se trataba de terquedad, se trataba de principios. Este edificio, este sueño, se había pagado con décadas de sudor, silencio y resiliencia. Ninguna cantidad de dinero podía igualar eso. El progreso era lento, doloroso, pero real. Y por primera vez, Arturo no estaba construyendo solo. Estaba construyendo con una comunidad que finalmente lo veía. La reconstrucción nunca fue un camino recto. Justo cuando Arturo pensaba que estaban ganando impulso, algo salía mal. Las tuberías reventaban en la oficina trasera. El moho se deslizaba detrás del panel de yeso. Luego, el inspector municipal regresó con una nueva lista de preocupaciones de seguridad. Una página completa de trámites burocráticos diseñados para retrasarlos nuevamente. Arturo se sentó en los escalones delanteros ese día con la lista arrugada en la mano. Parece que mueven la portería cada vez que nos acercamos, murmuró. Isabel se sentó a su lado. Lo hacen, pero eso solo significa
que los estamos asustando. Aún así, el peso de todo comenzó a desgastarlo. Su cuerpo le dolía más. Sus manos, antes fuertes y precisas, ahora temblaban al agarrar las herramientas. Una mañana se desplomó en el pasillo, mareado y deshidratado. Isabel lo llevó de urgencia a la clínica. El médico le advirtió claramente: necesita bajar el ritmo. Su cuerpo ya no tiene 20 años. Arturo asintió, pero en el fondo lo sabía. No podía permitirse bajar el ritmo. No ahora. Redujeron las horas. Los voluntarios se hicieron cargo de gran parte del trabajo manual. Isabel gestionó permisos, subvenciones y licencias con un enfoque implacable. Pero Arturo no podía quedarse quieto. Deambulaba por el edificio cada noche, comprobando el progreso, tocando las paredes como si contuvieran sus recuerdos. Fue entonces cuando las dudas comenzaron a invadirlo. ¿Realmente valía la pena? ¿El sistema siempre encontraría una nueva forma de excluirlo? Una tarde, mientras cerraba, vio de nuevo un grafiti, pintura fresca en el mural de la pared lateral. «Quédate en tu sitio». Lo miró fijamente durante mucho tiempo, pero esta vez no lloró, no se derrumbó. En lugar de eso, agarró un pincel y lo pintó encima él mismo. Al amanecer, la pared lucía nuevas palabras, en pintura azul intenso. «Aquí pertenecemos». Ese mensaje encendió algo en la comunidad. La gente comenzó a dejar mensajes en las ventanas, notas adhesivas, cartas, letreros dibujados a mano. Los niños escribieron: «Gracias, señor Arturo», con ceras de colores. Un grupo de la iglesia se ofreció a patrocinar la sala comunitaria. Una empresa de construcción de propiedad de personas de color se ofreció a terminar el trabajo del techo. Contratiempo tras contratiempo, siguieron adelante. Arturo no era el mismo hombre que una vez entró con un saco al hombro. Ahora era el latido de un movimiento creciente, un ancla en una tormenta que había intentado ahogarlo. El sueño ya no era solo suyo. Pertenecía a todos los que creían en las segundas oportunidades, y eso hacía que valiera la pena cada cicatriz. Era el día de la audiencia final en el tribunal, la que lo decidiría todo. Propiedad, legalidad, derecho a existir. Arturo estaba de pie frente al juzgado, con un sencillo abrigo negro sobre los hombros, una gorra calada sobre los ojos. Isabel estaba a su lado con los papeles en la mano, la mirada fiera. Adentro la sala estaba llena. Los reporteros se alineaban en la pared del fondo. Miembros de la comunidad llenaban los bancos. Madres, estudiantes, trabajadores jubilados, incluso funcionarios de la ciudad. Algunos sostenían pancartas: «Que la libertad permanezca» y «Justicia para Arturo Morales». Al otro lado del pasillo, Ricardo Molina se ajustaba la corbata, confiado. Sus abogados susurraban y reían entre dientes, como siempre lo hacían. Para ellos, esto era rutina, otra disputa de tierras, otro obstáculo que eliminar. Pero esta vez, Arturo tenía un ejército. Entró la jueza Elena Mariscal. La sala se puso de pie. Se hizo el silencio. Isabel comenzó su argumento. Habló de derechos legales, prejuicios históricos, la negación sistémica del acceso a la propiedad y al capital. Pero más que eso, contó la historia de Arturo. Pintó la imagen de un hombre que había seguido todas las leyes, pagado todas las tasas, y aún así se le había dicho no en cada ocasión, por quién era y por cómo se veía. Terminó con una sola frase. «La dignidad», dijo, «no debería requerir un traje o un título. A veces entra con botas y llevando un saco». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Luego, los abogados de Financiera del Sur presentaron su caso. Procesal, frío, irregularidades en la zonificación, intenciones contrapuestas, interés público, todo según el manual. La jueza Mariscal se inclinó hacia adelante. «He revisado todos los documentos», dijo,
y no veo fundamentos legales para anular la propiedad del señor Morales. La venta fue legítima, los permisos eran válidos. Este tribunal falla a favor del demandado, Arturo Morales. Jadeos, aplausos. El rostro de Molina palideció. Arturo se levantó lentamente con los ojos húmedos, el pecho subiendo con cada respiración. Se volvió hacia Isabel, quien sonrió y susurró. «Lo lograste». «No», dijo Arturo, con voz temblorosa. «Lo logramos». Fuera del juzgado, las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas, pero Arturo los ignoró. Caminó directamente hacia el centro de la multitud, su gente, y levantó un puño. El mismo puño que una vez había hurgado en la basura, ahora se erguía como símbolo de victoria. Una semana después, la sociedad cooperativa Nuevo Amanecer abrió sus puertas. Arturo llevaba un traje de segunda mano donado por un sastre local que una vez se había reído de él. Ahora estaba de pie junto al mismo hombre, ambos sonriendo. Ricardo Molina apareció sin ser invitado ese día, rígido, incómodo. Llevó a Arturo a un lado. «Quería decir», comenzó. Arturo levantó una mano. «No tiene que hacerlo». Molina asintió. Luego, sorprendentemente, metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque, una donación para el fondo comunitario. Arturo lo tomó, lo miró a los ojos y dijo: «Esta vez irá a las personas adecuadas». El banco no era grandioso, sin suelos de mármol, sin pantallas digitales, pero estaba vivo. Los niños corrían por el vestíbulo, los ancianos venían a abrir cuentas, jóvenes emprendedores venían a aprender, a soñar, y en el centro de todo, detrás de un escritorio de madera, se sentaba Arturo, no un director ejecutivo, no un banquero, sino un hombre que había convertido el silencio en voz, la humillación en honor. Un hombre del que se habían reído, hasta que no tuvieron más remedio que escuchar. Arturo Morales nunca tuvo la intención de ser un héroe. No marchó en protestas ni lideró movimientos. Simplemente se negó a desaparecer. Y en esa silenciosa rebeldía enseñó algo poderoso: que la dignidad no se regala, se reclama. El viaje de Arturo reveló cómo la sociedad sigue midiendo el valor por las apariencias, cómo a menudo se descarta a las personas no por lo que les falta, sino por lo que otros se niegan a ver en ellas. Un hombre con ropa vieja, cargando un saco de arpillera, no podría ser propietario, ¿verdad? Y mucho menos el fundador de un banco. Pero Arturo no gritó pidiendo reconocimiento, no exigió ser visto. Simplemente siguió presentándose. Cada puerta cerrada, cada insulto, cada contratiempo, lo respondió con presencia, con verdad, con resiliencia, y al hacerlo, se convirtió en un espejo para todos los que alguna vez habían sido ignorados, ridiculizados o a quienes se les había dicho que no pertenecían. Su historia nos recuerda que la justicia no solo se gana en los tribunales, se gana en los actos cotidianos de valentía, en la negativa a rendirse. Enseñó a una ciudad que la grandeza no siempre viene en traje o se sienta en oficinas de esquina. A veces proviene del hombre que entra en silencio y dice algo que sacude la sala. «Soy el dueño de este banco», y lo decía en serio. Meses después de la gran inauguración de la sociedad cooperativa Nuevo Amanecer, Arturo Morales se convirtió en una leyenda silenciosa en su comunidad. Su nombre apareció en periódicos de todo el país. Las noticias locales lo llamaban el hombre que cambió las reglas. Pero a Arturo no le importaba la fama. Seguía caminando al trabajo todas las mañanas, deteniéndose a charlar con los vecinos, vigilando a los niños frente a la tienda de la esquina. Se sentaba en la sala comunitaria de su banco, bebiendo té dulce, mientras los jóvenes se reunían para talleres sobre crédito, ahorro y emprendimiento. El banco creció, lentamente, pero de manera constante, y lo más importante, funcionó.
Familias que nunca habían tenido acceso a préstamos justos ahora eran propietarias de sus viviendas. Pequeñas empresas abrieron. Una madre soltera puso en marcha un camión de comida. Un estudiante de último año de secundaria utilizó un micropréstamo para lanzar una aplicación de tutoría. Todo porque un hombre creyó que valía la pena invertir en ellos. Arturo nunca cobró un salario. Insistió en que el dinero se reinvirtiera. Cuando se le preguntó por qué, dijo: «Ya me han pagado». Con respeto, Isabel Campos, ahora jefa de la división legal y de extensión del banco, continuó expandiendo su misión. Creó una clínica de asistencia legal dentro del banco para ayudar a otros que enfrentaban la misma resistencia institucional que Arturo había superado. Finalmente, Arturo fue homenajeado por la ciudad. Le pusieron su nombre a un día, el Día de Arturo Morales. Pero él solo se rió y dijo: «Lo único que siempre quise que llevara mi nombre fue esa puerta principal». Años más tarde, cuando falleció pacíficamente mientras dormía, miles de personas asistieron a su funeral. No porque fuera rico, no porque fuera famoso, sino porque les había dado algo que la mayoría de las instituciones nunca podrían: una razón para creer. Su legado no vivía en bóvedas o cifras de acciones. Vivía en cada persona que entraba en ese edificio y veía una foto de un hombre con un saco al hombro, sonriendo como si supiera algo que el mundo finalmente había descubierto. No se puede subestimar a un hombre que sabe quién es. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por lo que vestía o no vestía? ¿Cuántas veces te han juzgado, ignorado, descartado, ridiculizado por tu aspecto, de dónde vienes o lo que llevabas sobre los hombros? Arturo Morales no solo demostró que estaban equivocados, demostró lo que es posible cuando alguien se niega a dejar que el mundo decida su valor. Entró en ese banco invisible y salió inolvidable. Ahora queremos escucharte. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has visto a alguien surgir de la nada y convertirse en algo que nadie esperaba? Comparte tu historia en los comentarios. Convirtamos este espacio en una comunidad donde nadie sea invisible. Y si el viaje de Arturo te conmovió, aunque sea un poco, no dejes que se detenga aquí. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para ver más historias poderosas como esta. Compártelo con alguien que necesite recordar que el respeto se gana no con ruido, sino con fuerza silenciosa, porque en algún lugar otro Arturo está cargando un saco, y el mundo solo está esperando para reírse hasta que ya no pueda más.